Al aire. Hola, muy buenas tardes para todos. Es un gusto poder contar con su presencia y con su participación en este Facebook Live denominado Pseudociencia y Práctica, basada en evidencia en psicología de las organizaciones y el trabajo. Les agradecemos mucho por su puntualidad, por acudir siempre a los eventos que hacemos desde el Colegio Colombiano de Psicología y efectivamente de participar en este Facebook Live que, como bien lo mencionaba previamente, es un tema que es de gran relevancia en nuestro ejercicio profesional, específicamente en la psicología de las organizaciones y el trabajo. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales y también que hagan parte del Colegio Colombiano de Psicología. Recordemos que es de gran importancia estar pendientes de nuestras redes para que ustedes sepan cuáles son los eventos y también que activen su colegiatura. Recordemos que con nuestra colegiatura tenemos la oportunidad de tener convenios, descuentos, de poder participar en eventos gratuitos y tener unos precios mucho más económicos en temas de formación. Entonces los invitamos a ser parte del Colegio Colombiano de Psicología y que no se pierdan cada uno de los eventos que tenemos, los cuales pueden ver en nuestras redes sociales. Adicional a eso, quiero comentarles que estamos próximos a dar inicio a nuestro diplomado de habilidades clínicas en el campo de la psicología organizacional. Este es un diplomado que está próximo a iniciar. El día de mañana daremos nuestra primera clase. El diplomado está precisamente enfocado hacia reconocer esas habilidades que tienen que tener los psicólogos dentro de las organizaciones para gestionar la salud mental de sus colaboradores. Es un diplomado netamente virtual y esperamos que se puedan unir a este. Bien pueden evidenciar los precios y los esperamos porque es una oportunidad increíble de empezar a fomentar la salud mental en las organizaciones. Ahora bien, sin más preámbulo, quiero comentarles que este Facebook Live tiene un objetivo súper importante y es precisamente sensibilizar a todos los psicólogos acerca de la importancia de basar sus intervenciones en las organizaciones en la evidencia científica. Por consiguiente, nos acompaña hoy nuestro ponente, el doctor y magíster en psicología de la Universidad del Valle, en la línea de psicología de las organizaciones y el trabajo, psicólogo y especialista en gerencia del talento humano con diplomados en alta gerencia y pedagogía, didáctica y evaluación de la educación superior. Es también directivo académico y administrativo en varias universidades del país, docente en pregrado y posgrados en áreas de psicología organizacional y metodología de investigación. Es investigador en el campo de la psicología organizacional. También se destaca como consultor en gestión del talento humano y comportamiento organizacional, par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación, CNA del Ministerio de Educación de Colombia, y actualmente es miembro de la Junta de Gestión Capitular del capítulo Valle Suroccidente del Colegio Colombiano de Psicología. Con ustedes nos acompaña nuestro ponente, Juan Javier Vesga, a quien le doy paso a que nos cuente sobre este tema que es de gran relevancia y por supuesto que mejor que en manos de un experto. Juan Javier, te escuchamos. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Una muy buena tarde para todas las personas que están asistiendo, que han respondido a la invitación de este evento tan importante en relación con como lo decía Carolina en la introducción, la sensibilización acerca de la importancia de basar las intervenciones en psicología en la evidencia. Hace ya varios años vengo reflexionando sobre este tema debido a que uno observa en la práctica profesional que muchas organizaciones toman decisiones gerenciales, incluso de alto nivel, a partir de lecturas, de literatura pseudocientífica, de asistir a la conferencia de algún conferencista renombrado, pero que no basa sus orientaciones en la investigación. Entonces, a raíz de este interés particular, pues he venido reflexionando, trabajando el tema, investigando. Tengo varias publicaciones ya, un capítulo de libro y algunos artículos en revistas científicas relacionadas con este tema. Quiero compartir con ustedes hoy algunas ideas relacionadas con estas reflexiones
las cuales yo he venido trabajando desde hace algún tiempo. El evento de hoy lo hemos titulado entonces Pseudociencia y práctica basada en evidencia en psicología de las organizaciones y el trabajo. Obviamente, aunque mi campo es el campo de la psicología organizacional y del trabajo, las ideas que vamos a compartir el día de hoy pueden ser aplicadas en cualquiera de los campos de la psicología, tanto en la clínica, de la salud, en la social, comunitaria, en la jurídica y todos los campos en los cuales la psicología tiene un aporte importante para la sociedad actual. Empecemos hablando entonces acerca de lo que es la pseudociencia. No tenemos tiempo hoy, por los límites de este espacio, de hacer una profunda disertación acerca de la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, dónde se marcan los límites. Algunos filósofos de la ciencia han estado trabajando en esta demarcación, Popper, Lakatos, pero vamos a reducir hoy a unas cuantas ideas relacionadas con la focalización en la idea de la pseudociencia para entender un poco en qué consiste cómo son las intervenciones que nosotros venimos haciendo, a veces apoyados en lineamientos de las pseudociencias y la diferencia que puede existir en una fundamentación mucho más científica. Este autor, Escobar Jiménez, plantea que el uso más antiguo del término pseudociencia data de 1796. Uno pensaría que estas reflexiones son de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, pero ya, de acuerdo con estos autores, en el diccionario inglés Oxford, James Andrew llamaba a la alquimia pseudociencia fantástica. Sabemos que en ese momento, pues, 1796, todavía estaba en vigor esta pseudociencia, la alquimia, de la cual se desenvuelve luego la química moderna. Y Howard ya dice que el término pseudociencia fue popularizado por el filósofo de la ciencia Karl Popper, particularmente en dos publicaciones, en 1989 y en 2002. ¿Pero qué es la pseudociencia? Mario Bunge, uno de nuestros filósofos latinoamericanos, también muy reconocido y que todos en algún momento hemos consultado, plantea una clasificación de los campos del conocimiento en dos grandes divisiones, ¿no? El campo de las creencias y el campo de la investigación. En el campo de las creencias ubica las religiones, las ideologías políticas y obviamente las pseudociencias y las pseudotecnologías. Y en el campo de la investigación, todas las disciplinas y ciencias que conocemos, las humanidades, las matemáticas, ciencias básicas, la ciencia aplicada y la tecnología, no la pseudotecnología, sino la tecnología incluida medicina y leyes. Entonces vemos que las pseudociencias ocupan un campo dentro del análisis de la construcción del conocimiento, pero es un campo que hace referencia a creencias, temas de creencias, ante todo derivadas también de ámbitos culturales. Estas creencias están muy radicadas, muy enraizadas también en lo que la cultura es. Lipschitz define las pseudociencias, dice que incluyen una variedad de materias basadas en prácticas, experiencias y creencias que no utilizan el método científico, pero que se ostentan como ciencias. Esa es una de las principales problemáticas que tienen a veces los profesionales cuando van a hacer sus intervenciones, cuando hacen consultas y sobre todo hoy en día de tanto fácil acceso al Internet, tanta información que pulula en Internet. Entonces, no vamos realmente a fuentes, a revistas científicas, a bases de datos que tienen revistas científicas, sino que entramos a cualquier sitio web que publica cualquier información y sin un análisis riguroso la estamos copiando y asumiendo como una verdad. Si aparece publicada en Internet, la tomamos como verdadera. Entonces, esa es una de las principales dificultades para separar lo que verdaderamente es oro de lo que aparenta ser el oro. Entonces, es que las pseudociencias aparentan, se disfrazan como si fueran verdaderas ciencias. Y Lipschitz también comenta que otra versión de las pseudociencias es aquella que da la apariencia de científica porque aparentemente ha seguido algunos pasos del método, pero que verdaderamente es una estrategia de mercadotecnia publicitaria.
Algunas de las publicaciones que he revisado, no, pues para las publicaciones que he hecho y para la conferencia también del día de hoy, se plantea, por ejemplo, el tema de la astrología, tan de moda también hoy en día con los movimientos de la nueva era y el nuevo pensamiento, el despertar espiritual que está teniendo la humanidad. Entonces, hablando de la astrología, por ejemplo, algunos autores, hablando de lo que son las pseudociencias, comentan que en la astrología se siguen métodos rigurosos matemáticos para el cálculo de las posiciones planetarias, encontrar toda una rigurosidad, hay un método allí, hay una rigurosidad, pero realmente no está comprobado científicamente, por lo menos por ahora. En 500, 600 años las cosas cambian, pero por ahora ese es el estado de cosas actual. Realmente no se ha evidenciado una influencia directa de las energías planetarias en los asuntos de la suerte, en los asuntos del azar de las personas. O sea, científicamente no está validada esa relación. En ese orden de ideas, como dice este autor, Lifshitz, que se siguen algunos pasos del método, hay una rigurosidad en algunas de las herramientas utilizadas en las pseudociencias, pero que carecen de rigurosidad científica. Entonces, no necesariamente porque apliquen unos métodos rigurosos se pueden catalogar como ciencias. También, ya yendo a una definición más concreta, Escobar Jiménez dice o define como pseudociencia un conjunto de creencias de índole más bien retórica e intencionalmente espúrea. Esta idea es muy importante y esa la vamos a retomar más adelante en las reflexiones que vamos a hacer el día de hoy. Retórica, o sea, las publicaciones, vamos a hablar más tarde de los gurús de la gerencia, muchas de las publicaciones en que se apoyan los directivos de gestión humana, los gerentes de grandes corporaciones para tomar las decisiones, se basan en estos libros, en estos bestsellers de la gerencia, pero que estas publicaciones, toda la literatura que se está publicando allí es retórica, no es fundamentada científicamente. ¿Y cuál es el objetivo de esta literatura? El objetivo es impresionar a los receptores bajo postulados y confusiones que parecerían científicos, dice este autor. Y Mario Bunge define la pseudociencia como un conjunto de creencias y prácticas, pero rara vez un campo de investigación activa. Está ligado a la tradición y es dogmático en lugar de prospectivo y exploratorio. En el año 2021, también una conferencia en un Facebook Live relacionado con el uso de pseudoconceptos en las intervenciones en el campo de la psicología organizacional. Y en esa revisión, en ese momento, discutíamos algo muy importante, y es que estos pseudoconceptos, más adelante hablaremos un poco de esto también, aparecen en algún tipo de literatura que no es científica y empiezan a estar en boca de estudiantes, de profesores, de profesionales, de consultores en las organizaciones, pero que no son tomados de literatura científica, no tienen una fundamentación teórica, no han sido analizados como variable empírica, correlacionándolo con otras variables, no se han hecho estudios de correlaciones de estas variables. Entonces, realmente usarlos no tiene una fundamentación teórica y científica. En la literatura pseudocientífica en el campo de las organizaciones, entonces, algunos autores la llaman modas administrativas, como Jackson en 1994 habla de que son las modas administrativas. El profesor Carlos Méndez de la Universidad del Rosario la llama tecnologías de gestión y Alonso y Fernández en España hablan de modas de gestión. Entonces son algunos de los términos que se utilizan para nombrar la literatura científica en el campo de las organizaciones. Incluido en este campo toda la literatura gerencial, la teoría gerencial, y obviamente el campo de la psicología organizacional y del trabajo. Esta literatura, estas modas administrativas, estas tecnologías de gestión o modas de gestión, constituyen un conjunto de publicaciones dirigidas a proveer prácticas recomendaciones sobre cómo gerenciar de manera exitosa una organización, pero carecen de rigor científico. Cuando hablo de prácticas recomendaciones,
son las fórmulas mágicas que a veces se buscan, que a veces están buscando los actores empresariales. Quiero herramientas prácticas, quiero ya resolver mi problema. Entonces, a veces se acude a este tipo de soluciones aparentemente mágicas, instantáneas para resolver un problema. Y eso a veces trae males mayores, como lo vamos a ver también un poco más adelante. Continuando con esta reflexión de la literatura pseudocientífica en el campo de las organizaciones, estos otros autores, Volkansky y Chapelo, comentan que estos discursos pseudocientíficos, su propósito es informar a gerentes y líderes empresariales sobre las últimas innovaciones en materia de gestión de empresas y dirección de personal. Y por eso se llaman modas administrativas. Empieza a ser el último grito de la moda, ¿sí? Y es muy clásica la frase de estos consultores que dicen, no, es que ya no se habla de X, sino se habla de Y. No, eso está mandado a recoger ya. En estos momentos la moda administrativa es esta. Y esas modas máximo duran 2 años. Son modas muy pasajeras y siempre se está en la búsqueda de la nueva moda, el último grito de la moda, la última teoría. Y muchas veces se sepulta los clásicos de la literatura científica. Estas grandes personalidades que han cimentado el conocimiento científico queda como reservado a un pasado. Incluso muchos de los profesores que dirigen tesis doctorales, tesis de maestría, incluso trabajos de grado, instan a sus estudiantes a que solamente son válidos los trabajos que publican en la bibliografía literatura de los últimos 5 años o máximo los últimos 10 años. Y no se admiten a veces clásicos de la literatura científica que son también importantes y que sentaron las bases del pensamiento científico para el desarrollo de las disciplinas. Aunque obviamente el conocimiento se va actualizando y hay muchas cosas que quedan desactualizadas y es importante estar actualizado y las publicaciones más recientes son necesarias. Sabemos que una cosa era lo que pensábamos acerca de ciertos aspectos de la salud mental en las organizaciones antes de la pandemia de la COVID-19 y después de la pandemia. Esto nos trajo mucho conocimiento e investigaciones y es importante y sabemos que esas publicaciones tienen que ser recientes del año 2022 o 2023. Sin embargo, estos fundamentos científicos de los clásicos de la literatura científica también es. ¿Por qué se caracteriza este tipo de literatura, estos discursos pseudocientíficos? Entonces, presentan recetas para lograr una gestión exitosa de las organizaciones. Esta es una de las características más importantes de este tipo de literatura. ¿Sí? Hágalo así, los 3 pasos para lograr el éxito, 5 pasos para tal cosa, los 10 secretos de la selección eficaz. O sea, siempre esas publicaciones tienen esta estructura, los 3 secretos, los 5 pasos, los 10 pasos, etcétera. Y realmente no tienen una fundamentación, un estudio riguroso que haya llevado a producir. Y los discursos, en esos discursos pululan términos novedosos, aparentemente conceptos científicos, pero que realmente no lo son, para asignar distintos fenómenos de las prácticas de gestión. Y así aparecen, por ejemplo, términos, y más adelante retomaremos ese tema, como hoy en día se habla, ¿no? El salario emocional. ¿Sí? Hay una cantidad de publicaciones en Internet no científicas sobre el tema del salario emocional, pero no es una variable con una fundamentación teórica, no hay una teoría de base, no ha habido hasta el momento una investigación seria de identificar la variable, los efectos de la variable, cómo se desarrolla, cuáles son los aportes teóricos, en qué se fundamenta. Entonces, termina siendo un casco vacío este tipo de términos que se utilizan también en estos discursos científicos. Quiero recordarles también a todos los participantes que si tienen alguna pregunta, tomen nota y al finalizar vamos a dar un espacio para compartir con ustedes algunas preguntas, hacer algunas discusiones. Con Carolina también habremos algunos diálogos en relación con las preguntas que surjan en el desarrollo de esta presentación. Les decía hace un par de minutos que esta literatura pseudocientífica generalmente es pregonada, anunciada por los denominados gurús de la gerencia o gurús de la administración, también lo llaman en algunos casos. El nombre más
comúnmente utilizados son gurús de la gerencia. Diferentes autores con posturas críticas y muy serios han publicado, han hecho reflexiones, han analizado acerca del fenómeno de los gurús de la gerencia. Quiero compartir con ustedes algunas ideas al respecto. Entonces, la literatura pseudocientífica suele ser producida y utilizada en los discursos de los denominados gurús de la gerencia. Se publican libros en grandes cantidades, se convierten rápidamente en bestsellers, pero que rápidamente son olvidados. Todos conocemos muchos bestsellers, quién se ha llevado mi queso, etcétera, una cantidad de fórmulas y de recetas, y tienen unas características claves que ya lo veremos enseguida. Un gurú de la gerencia es un personaje reconocido en el medio empresarial, obviamente tiene una imagen y mucho más hoy en día con las redes sociales sabe posicionar una imagen, sabe trabajar en una imagen. Eso yo lo llamo un showman, ¿cierto? Hombre show, de la gestión que expone mediante libros o conferencias una serie de recetas administrativas. Volvemos al tema que hablábamos hace unos minutos sobre las recetas, que no necesariamente son conocimiento científico. Alonso y Fernández mencionan que la palabra gurú para referirse a estos personajes es un término con el que se conoce al que ha alcanzado un gran renombre por sus publicaciones. Son realmente verdaderas estrellas, dicen estos autores, con ventas millonarias de sus libros y cobrando sus conferencias y seminarios a precio de oro. Muchas veces son traídos al país o en los diferentes países por unas cuantas horas, muchas veces en jet privado también, y se pagan grandes sumas de dinero por esas 3, 4 horas que se va a interactuar con estos personajes. Jackson ya en 1994 decían que estos personajes llenan sus libros con citas de altos ejecutivos para quienes han trabajado. Realmente son consultores reconocidos, eso no se puede quitar, son consultores que han tenido éxito, son consultores que han hecho intervenciones en algunas organizaciones, pero ahí viene el problema. Se toma el caso de éxito como una generalización y resulta que no se está haciendo una generalización estadística con la rigurosidad científica. Hoy en día sabemos que de todas maneras los estudios de caso y la perspectiva metodológica cualitativa es importante y es científica también. Yo mismo he hecho investigación cualitativa también y en mi formación en la maestría y en el doctorado en la Universidad del Valle trabajamos mucho sobre lo cualitativo. Sabemos que es importante para lograr profundidad en la comprensión de muchos fenómenos. Pero cuando hablamos de una generalización, no podemos hacerlo a través de un caso. Entonces, a veces se cuenta el caso de éxito, pero no se cuentan los 99 casos que no tuvieron éxito. Entonces, se hace una generalización y esa es la idea errónea que terminan teniendo las personas que asisten a estas conferencias. Así como la empresa XYZ tuvo éxito aplicando estas recetas, esa misma receta tal cual puede ser aplicada en cualquier organización de cualquier contexto cultural o económico, haciendo una adopción, no una adaptación, porque la recomendación en este caso de las teorías, incluso los modelos teóricos, aunque sean científicos, hay que adaptarlos dependiendo de las características del contexto. Cada organización es única, tiene su propia cultura. Entonces, estos modelos de gestión no pueden ser necesariamente trasladados tal cual fueron desarrollados en otros contextos económicos y culturales, adoptándolos directamente así para otras empresas. Hay que hacer las adaptaciones necesarias, no hay que adoptarlo tal cual está presentado o desarrollado. Entonces, en estos casos, estos consultores han sido consultores de grandes corporaciones y a partir de esas intervenciones deciden a veces publicar, como parte de su estrategia, también publicar libros y tienen citas de altos ejecutivos. Entonces llenan de citas del gerente de la empresa XYZ, pues no voy a nombrar aquí ninguna organización, ninguna multinacional. Y de esa manera, entonces tratan de sustentar, haciendo una especie de argumentación, tratando de argumentar la validez de sus afirmaciones. Estas anotaciones, dice Jackson, parecen servir siempre para sustentar sus teorías favoritas. También introducen tantas historias y anécdotas como les es posible. Esa es una característica típica de este tipo de literatura, la cantidad de anécdotas, de historias
y citas de personajes de diferentes organizaciones. Pues hoy estamos concentrados en el tema del campo de la psicología organizacional de trabajo, pero hay otro campo paralelo que también ha tenido un desarrollo y un crecimiento vertiginoso, lleno de este tipo de literatura pseudocientífica, que es la literatura de autoayuda, ¿no? Todo este movimiento de la autoayuda y la literatura de autoayuda que entra más en el campo de la psicología clínica de la salud, ¿no? Como formas de trabajar la salud mental a partir de este tipo de literatura. Pero pues no me voy a referir a este tipo de literatura hoy porque eso hace parte de otro tipo de reflexiones. Hay otro campo también en las organizaciones que ha tenido un gran desarrollo hoy en día y que algunos de ellos se fundamentan en pseudoteorías y es todo el tema de las neurociencias. Ha habido grandes avances en las neurociencias, es importante, pero empiezan también a aplicarse como una serie de panaceas en el tema del neuromarketing, el conocimiento de la mente del consumidor, el uso de estrategias para aumentar las ventas, desarrollos también basados en la programación neurolingüística, que tiene unos fundamentos interesantes, pero que terminan a veces volviéndose una panacea porque ya hoy en día aparecen esos conocimientos como si resolvieran cualquier tipo de problema de la humanidad y en cualquier sociedad y en cualquier cultura. Algunos ejemplos del uso de pseudociencias en el campo de las organizaciones. Entonces, ya específicamente hablando de la psicología organizacional del trabajo, voy a mencionar aquí solamente 3 aspectos, pero existen muchísimos más también, y es parte de lo que yo he observado en mi trabajo profesional. Uso indiscriminado de términos pseudocientíficos como salario emocional, zona de confort o denominar a los empleados como colaboradores. Esto pues existe, toda parte ya se habla de colaboradores. Se ha generalizado ese término, pero obviamente sabemos que desde la fundamentación del término hace referencia a otro asunto, ¿no? Uno va a una empresa a trabajar, presta sus servicios a cambio de un salario, no es empleado de una organización, es trabajador de una organización y no va simplemente a colaborar de manera libre, espontánea y voluntaria. Como les decía anteriormente, y eso está publicado también en Internet, en un canal de YouTube, la conferencia que dicté en un congreso internacional hablando del salario emocional, que está tan de moda hoy en día también, pero no tiene una fundamentación científica, como les decía, no es una variable que se haya estudiado, que se haya analizado. Puede ser que en el futuro esta situación cambie, si hay algunos científicos que se dedican de manera seria y juiciosa, rigurosa, a, a, a desarrollarlo como un concepto teórico, como un concepto, pero hasta el momento carece de toda rigurosidad científica. No hay una teoría de base que lo esté intentando. Zona de confort también, cuáles son los límites, a qué se refiere con zona de confort, es físico, es emocional, es espiritual, es mental, o sea, tiene muchos problemas también en la delimitación de este concepto. Entre muchos otros, ¿no? Que son términos de moda hoy en día en la literatura pseudocientífica y en los discursos de los gurús de la gerencia. También las empresas suelen hacer intervenciones light, que se denominan así, son generalistas y superficiales este tipo de intervenciones, a través de seminarios y talleres de motivación. Este tipo de seminarios y talleres generalmente se trabajan en asuntos relacionados con la motivación y las relaciones interpersonales y la comunicación humana en las organizaciones. Esos son como las 3 variables más importantes que se trabajan con este tipo de talleres: motivación, relaciones interpersonales y comunicación en las organizaciones. A veces también el tema de resolución de conflictos. Entonces es muy común que a uno como consultor, un gerente le diga, mire, es que tengo problemas de motivación, la gente está desmotivada, necesito que me lo motive, venga, me les da una charla, a veces le dan a uno media hora para la charla para que motive a la gente, transforme toda la organización cuando es un asunto estructural, es un asunto de cultura organizacional, y a veces modificar eso implicaría hacer otro tipo de intervenciones, un diagnóstico científico basado en evidencia científica y desarrollar programas de intervención, incluso cambiar muchas veces los estilos de gerencia, los estilos de dirección, la forma como se está liderando al personal en las organizaciones para mostrar un verdadero cambio estructural más que coyuntural. Entonces, cuando hablo de estas intervenciones light, generalistas y superficiales de seminario y talleres, nos vamos un fin de semana para un sitio campestre, nos encerramos allá 2, 3 días,
Hacemos dinámicas de grupo, copiadas de cualquier sitio web de internet o bajadas de cualquier página. Entonces nos cogemos de las manos, hacemos ejercicios de construir una torre de papel, etcétera, pero no hay una rigurosidad teórica, científica, intencional, de base de fondo, no ha habido un diagnóstico a fondo. Entonces llegamos el lunes a la organización, si no el lunes festivo, que la pasamos de maravilla, cómo nos fue de bien con ese consultor, llegamos amando a todo el planeta, a todo el mundo, y el día jueves o el viernes ya estamos nuevamente en el mismo nivel de estrés, de conflictos, de crisis, y eso quedó en nada. Hubo un ganador, el consultor, que cobró una buena cantidad de dinero por el taller realizado, pero realmente no ha tenido unos efectos de lo que se buscaban en la organización. Entonces, estas intervenciones live, no quiero decir con esto que los talleres y las dinámicas no sirvan, la dinámica es una estrategia pedagógica importante, pero cuando se utiliza como un medio científicamente analizado para producir un efecto determinado, y sobre todo, lo que dice aquí en la última frase de este segundo párrafo, un diagnóstico riguroso basado en teorías científicas. Entonces, estas intervenciones deberían basarse en diagnósticos rigurosos y no simplemente en responder a un pedido emergente en la organización como una panacea o una forma, un pañito de agua tibia, ¿no? Para tratar de aliviar un dolor de cabeza. Puede ser que esta pastilla lo alivie, pero lo que está causando el dolor de cabeza va a seguir allí, produciendo más adelante nuevamente el problema o incluso agravándolo. Y otro ejemplo es la contratación de coaches que hacen las organizaciones para intervenciones en comportamiento organizacional. ¿Sí? Pero muchas veces estas personas tienen un gran renombre, tienen una imagen, pero no tienen una formación disciplinar sólida en el campo de la psicología. No quiere decir que, o sea, los consultores pueden tener formaciones en diferentes disciplinas, ingeniería industrial, administración de empresas, economía, y tienen algunas habilidades, pueden tener algunas habilidades personales importantes, pueden haber hecho unos posgrados y pueden hacer algún tipo de intervenciones importantes. Pero muchas veces, muchos de estos coaches que están de moda en las organizaciones y que son contratados por las organizaciones, ¿cómo se han formado? No tienen una formación en el comportamiento organizacional sólida de base. Hacen un diplomado y muchas veces online con algún instituto de México o en los Estados Unidos, unas 20, 25 horas y se gradúan ya como coach, ¿sí? En cualquiera de los movimientos del comportamiento organizacional hoy en día, y con eso ya salen de manera irresponsable a hacer intervenciones en las organizaciones. Nosotros tenemos nuestra ley de ética en el campo de la psicología. Sabemos como psicólogos la importancia de la ética. El día de mañana y pasado mañana también tendremos unas conferencias, tanto en Cali como en Palmira, estaremos haciendo unas conferencias sobre la importancia de la ética en el campo de la psicología. Entonces también quedan cordialmente invitados para participar en estos eventos. Y eso es muy, muy importante, la rigurosidad ética. Incluso muchas veces seducidos por cantos de sirena de estos movimientos espiritualistas, que la espiritualidad es una cosa y la ciencia es otra. Cada una tiene su propósito, cada uno tiene su ámbito de acción. No estoy en contra de eso. Yo mismo soy una persona altamente espiritual y me encanta, me gusta, pero no hay que mezclarlo uno con lo otro. Son propósitos diferentes, son ámbitos diferentes del ser humano, y cuando tratamos de hacer intervenciones efectivas debemos basarnos en intervenciones rigurosamente científicas. Entonces, este es otro de los asuntos, otro de los ejemplos que se suelen presentar en las organizaciones en el uso de pseudociencias en el campo principalmente de la psicología organizacional. La APA define el campo de la psicología organizacional, y lo he colocado allí en otro color, como el estudio científico del trabajo. He traído para hoy esta definición que me parece bien interesante porque habla del estudio científico. No habla del estudio pseudocientífico, ni la retórica superficial, de moda, no, el estudio científico del trabajo y la aplicación de esa ciencia a los problemas del lugar del trabajo que enfrentan los individuos, los equipos y las organizaciones.
sea, las intervenciones en psicología organizacional requieren rigurosidad científica y requieren apoyarse en teorías científicamente validadas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para no seguir dependiendo de los discursos de los científicos de moda. Eso nos lleva entonces, ya para entrar en la segunda parte de esta presentación del día de hoy, a lo que es la psicología basada en la evidencia y la práctica basada en la evidencia. Sabemos que todo este movimiento de la salud basada en la evidencia se origina en la medicina. También la medicina empieza a encontrar esos mismos problemas que tenemos hoy en día en la psicología, siguen estando todavía presentes en la medicina, pero se ha venido trabajando con rigurosidad también. Cuando empiezan a desarrollarse estas otras vertientes médicas también de la salud, relacionadas con medicina homeopática, acupuntura, ¿sí? Medicinas ancestrales derivadas de Oriente, de la China, de la India, que produce efectos. Y entonces, inicialmente, aunque aparezcan como pseudociencias, ya muchas de ellas, la homeopatía, por ejemplo, ha sido validada científicamente también. Muchos de estas técnicas terapéuticas han sido incorporadas también en las EPS y las IPS, pero realmente han tenido toda una rigurosidad científica también de comprobación científica de este tipo de intervenciones también, y tienen sus explicaciones de base científica. Lo mismo tenemos que hacer obviamente en el campo de la psicología con este movimiento que empieza a desarrollarse fuertemente, también de la psicología positiva. Allí hay unas cosas interesantes en las terapias de tercera generación. También hay algunas mezclas allí derivadas de la meditación trascendental de la India, que empiezan a desarrollarse también como un campo interesante de la el control de la sobrecarga mental, la sobrecarga emocional, y que empiezan a tener validez. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse estas nuevas vertientes, hay que hacer investigación científica, hay que validarla científicamente. Muchos grupos de investigación deben desarrollar programas de investigación importantes para hacer validaciones de todas estas evidencias que son muy importantes para la actualización y el avance de nuestra. Estos autores, Moriana y Martínez, definen la psicología basada en la evidencia como un modelo metodológico que pretende legitimar tratamientos y teorías que presentan pruebas empíricas que respalden sus resultados. A eso se llama la psicología basada en la evidencia. ¿Sí? Presentan pruebas empíricas que respalden los resultados y las intervenciones que se están dando. Y la APA manifiesta que implica la integración de investigación de alta calidad científica disponible con la práctica psicológica. Es decir, la práctica psicológica, que es la que se hace en consultoría empresarial, que se hace también en la gerencia de recursos humanos, debe basarse en la investigación de alta calidad disponible. Consultarla, hay que utilizarla y hay que aplicarla en las organizaciones. Pero aquí la APA hace una aclaración muy importante, teniendo en cuenta el contexto y las características particulares de los sujetos de intervención, así como su cultura. Entonces, también es una irresponsabilidad coger cualquier teoría desarrollada en otro ámbito cultural, europeo, oriental, etcétera, que hay algunos sistemas de creencias, hay algunas prácticas culturales que tienen implicaciones en la aplicación de estas teorías en el campo del comportamiento humano, tienen implicaciones. Entonces hay que mirar cómo hay que adaptarlas a nuestros propios contextos culturales. Y la APA lo deja muy claro, y teniendo en cuenta el contexto y las características particulares de los sujetos de intervención. Cuando hablamos de contexto, también es muy importante tener en cuenta el contexto de la organización, su propia cultura, sus propias prácticas, su propia historia y su momento actual que está viviendo, ¿sí? No es lo mismo hacer una intervención en una organización que está teniendo un cambio, una transformación propia al interior de la organización, que una organización que está teniendo un proceso de fusión con otra organización donde viene una fusión de culturas también, un choque cultural importante y que va a tener unos efectos dependiendo de la dominancia o no de las cultura fuerte, cultura débil, en el caso de la relación de estas dos organizaciones. Son momentos diferentes, son situaciones diferentes que ameritan también esta particularización de la práctica psicológica. Entonces, la APA es muy clara en ese sentido, tener en cuenta las características particulares
de los sujetos de. De otra parte, la práctica basada en la evidencia, manifiestan estos autores, Trujillo y Paz, que se sustenta en la utilización de tratamientos empíricamente validados, apoyados por ensayos clínicos controlados. Obviamente, esta es una mirada más clínica y de la salud, pero que es igualmente aplicable al campo de la psicología organizacional. Dicen estos autores que aunque no existe un consenso respecto a los criterios que determinen un tratamiento que se clasifique en la categoría de basado en la evidencia, en general se parte de la base de que este ha producido un cambio en al menos un ensayo controlado, aleatorizado, y sus efectos han sido replicados. Entonces, por lo menos un ensayo que se haya hecho, controlado, aleatorizado, y que se puedan replicar esos efectos que se han producido en ese experimento que se haya hecho o en esa base experimental que se haya tenido. Entonces, esas publicaciones van surgiendo. Las revisiones sistemáticas de literatura son muy importantes acá, porque recogen también todas las evidencias de un periodo determinado con base en un problema específico. Entonces, una fuente bien interesante de consulta hoy en día son las revisiones sistemáticas de literatura. Los metaanálisis también son muy importantes analizarlos con base en problemas específicos. Entonces, estos trabajos son importantes porque resumen en un solo artículo una cantidad de literatura publicada seleccionando aquello que más ha producido efectos en un determinado momento. Y obviamente estos tipos de publicaciones, tanto las revisiones sistemáticas como los metaanálisis tienen una metodología científica, una rigurosidad científica sobre la forma como se recoge la información, cómo se procesa, se analiza y finalmente se publica. Hemos analizado entonces, hemos hecho un recorrido, un análisis sobre lo que es la literatura pseudocientífica, los discursos de los gurús de la gerencia tan de moda hoy en día, las problemáticas que pueden traer, y hemos comparado con lo que es la psicología basada en la evidencia y la práctica basada en la evidencia. Con base en esto, como les decía al inicio de esta presentación, pues dado las limitaciones de este espacio, pues no teníamos la oportunidad de entrar a hacer unos análisis más profundos, comparando con la delimitación que hay en una ciencia o qué delimita una ciencia de una pseudociencia, qué marca, cuáles son los límites, porque implica un análisis desde la epistemología, desde la filosofía de la ciencia bastante profundo. Hay diferentes perspectivas también, diferentes aportes o propuestas de modelos de diferentes autores y son complejos de analizar. Entonces, eso sobrepasaría el tiempo y el ámbito que tenemos acá. Eso lo he centrado principalmente en lo último, en el análisis de lo que es la psicología basada en la evidencia y la práctica de la psicología basada en la evidencia. Esto nos lleva entonces a algunas reflexiones finales, algunas conclusiones finales, unas recomendaciones para todas las personas que tienen algo que ver con el ámbito de la psicología organizacional. Ya se trate de gerentes de talento humano, de recursos humanos, ya se trate de profesionales de la psicología que están en áreas de talento humano, llamados por las organizaciones a hacer algún tipo de intervención en un determinado momento, o ya se trate de consultores independientes que prestan sus servicios en diferentes organizaciones, ya se trate de docentes que están formando los psicólogos y los futuros profesionales que van a hacer intervenciones en este campo. En ese sentido, también ha habido una investigación muy interesante recientemente de los neuromitos, o sea, mitos que aparecen relacionados con la neurología, las neurociencias, y esos neuromitos se vuelven sistemas de creencias fuertes en profesores universitarios que están formando los futuros médicos, que están formando los futuros psicólogos. También hay una buena cantidad de literatura publicada en relación con los neuromitos. Se han hecho investigaciones, incluso hay algunos instrumentos con un listado de cuáles son los neuromitos más importantes en el mundo, un listado de alrededor de unos 30 neuromitos. Y se han aplicado cuestionarios en diferentes campos en el mundo, en América Latina se han utilizado, también se han aplicado. Son frases que afirman, hay algunas que son reales, otras son pseudociencia, y la persona debe decir si está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación o no lo sabe.
como se dice en las informaciones de las encuestas que publican principalmente en los momentos en los que estamos de las campañas políticas, no sabe, no responde. Entonces, se miran esas alternativas, estoy de acuerdo con la afirmación, estoy en desacuerdo con la afirmación, o no sé, no tengo información, evidencia para, no sé lo que la afirmación está diciendo. Entonces, se ha encontrado, incluso en algunos de los neuromitos, en algunas veces se ha encontrado hasta a veces un 80% de las personas respondiendo estoy de acuerdo y creen que es verdad cuando realmente es una falacia relacionadas con los neuromitos, ¿no? Aspectos relacionados con la dominancia de los lóbulos cerebrales, cerebro derecho, cerebro izquierdo, que está tan de moda también. Ya ha habido unos avances también interesantes que han desmitificado un poco esa exageración que se hizo con el cerebro creativo y el cerebro lógico. Esa es parte de las reflexiones que se están haciendo hoy en día en relación con los neuromitos, que el cerebro del hombre y la mujer son completamente diferentes. En los procesos de aprendizaje también ha habido unas investigaciones muy interesantes sobre los neuromitos que tienen los profesores que forman los futuros profesores, ¿sí? En las disciplinas relacionadas con la educación, en las licenciaturas en educación, licenciaturas en matemáticas, licenciaturas en ciencias, en biología, también existe una cantidad de mitos relacionados con el aprendizaje, ¿sí? Las edades de aprendizaje, los procesos de aprendizaje, las conexiones neuronales, las conexiones de las neuronas, de dendritas y axones, si existen, se pueden seguir haciendo conexiones durante toda la vida o las conexiones llega un momento en que paran y no se siguen haciendo conexiones. Entonces, hay unas publicaciones, unas investigaciones muy, muy interesantes que se están haciendo también sobre los mitos que muchos profesores creen que son verdad y terminan siendo también falacias, terminan siendo pseudociencia. Entonces, esto es algo que sobrepasa el ámbito de la psicología de las organizaciones, está presente en diferentes disciplinas, en diferentes ámbitos, y es una enfermedad que ataca a muchos sectores de la población, ¿cierto? Profesores, investigadores, gerentes de organizaciones, gerentes de recursos humanos, estudiantes, consultores, coaches. Muchas personas son afectadas por los efectos de los discursos que existen en la literatura pseudocientífica. Entonces, de ahí un llamado a que empecemos a centrarnos más en el uso de literatura científica. Entonces, algunas reflexiones finales las presento aquí. La primera, en el ámbito de la gestión de recursos humanos o gerencia de recursos humanos o del talento humano, gestión humana, como se le quiera llamar, tanto los líderes de gestión humana como los practicantes basan algunas o muchas de sus intervenciones y prácticas más en los discursos de modas administrativas que en la literatura científica. Eso lo suele suceder, se ve en diferentes campos. Jackson también nos informa desde 1994 que los escritores de las modas administrativas en su mayoría no exploran las teorías en que deben sustentarse sus recomendaciones. Se quedan solamente sobre reflexiones, opiniones, incluso a veces ideas aparecidas en algún sueño. No se cuestionan sobre los supuestos en que se basan al intervenir en las organizaciones de diversas maneras. Casio y Aguinis nos dicen también algo muy interesante. Existe una seria desconexión entre el conocimiento que los académicos están produciendo y el conocimiento que los practicantes están consumiendo. Yo recuerdo cuando estaba finalizando mi maestría en el año 2007, fui invitado, pude participar en un congreso internacional de psicología que se hizo en Manizales. Y en ese mismo año también otro que se hizo aquí en Cali. Era pues parte de mis primeros acercamientos a estos eventos científicos. Fui como ponente también. Yo estaba finalizando mi maestría y hice unas ponencias sobre los resultados que estaba encontrando en la investigación que hice en la maestría. Y reflexionaba, yo sentado allí, quiénes estaban allí participando de ese congreso científico. Había investigadores, y había profesores universitarios. Pues yo venía de una tradición de consultoría, venía trabajando desde hace muchos años en consultoría empresarial y mi pregunta era esa, ¿dónde están los gerentes de las empresas? ¿Por qué estos espacios que son tan importantes de
divulgación de literatura científica, de sólida información científica, no se alimentan de ello gerentes de organizaciones, gerentes del talento humano. Ellos tienen otras fuentes, se alimentan, como decía, de los gurús de la gerencia. Y en el encuentro que tuvimos en Manizales fue muy interesante porque allí se convocó a gerentes de organizaciones. En el año 2019 tuve la oportunidad también de estar en Puerto Rico en un congreso internacional de psicología organizacional y, y estaban allí gerentes de talento humano presentando intervenciones en clima y transformaciones culturales. Entonces me pareció supremamente interesante esa articulación entre academia y mundo empresarial. Eso necesitamos fortalecerlo muchísimo más en Colombia. Necesitamos fortalecerlo mucho más en los congresos. Y próximamente viene el congreso, tendremos nuestro congreso de psicología también aquí en nuestro país, empezar a que en estos espacios también se presenten no solamente los profesores, los miembros de grupos de investigación, presenten sus resultados, sino también que los gerentes de las empresas, funcionarios de las empresas públicas y privadas, también puedan hacer investigación, también formen parte de grupos de investigación y puedan también hacer ponencias de los cuales se alimenten también los profesores y los teóricos de lo que está ocurriendo en este sector, en el sector empresarial, tanto público como privado. Entonces, esa articulación es importante. Por eso estos autores comentan que hay una desconexión total entre lo que los académicos producen y los practicantes consumen, porque ellos, como les decía, consumen de otras cosas. Estos otros autores también, Mariño Arévalo y Rodríguez Romero, dicen que los análisis fraccionados, no integrales, aislados y alejados de la integración disciplinar, suelen traer como consecuencia una visión mutilante y reduccionista de la realidad. Entonces, en ese orden de ideas se toma cualquier caso de éxito y se toma como la teoría, se toma como el modelo ideal de éxito para todas las organizaciones en todo el mundo. Y resulta que eso fue un caso específico de una organización específica en un momento específico de su historia, ¿sí? El modelo, la estrategia corporativa, la estrategia de gestión que le funcionó hace 5 años puede que no le funcione ahorita. Que fue un caso de éxito hace 5 años, ahorita puede ser que no porque las condiciones cambiaron, la tecnología se ha desarrollado, la competencia es diferente, las dinámicas del mercado son diferentes, entonces hay que tener mucho cuidado con esos análisis, esas visiones mutilantes y reduccionistas de la realidad. Es importante entonces que gerentes y líderes empresariales y obviamente también psicólogos, practicantes, estudiantes, consultores, ocurren más estudios científicos que a modas temporarias de los gurús de la gerencia. Hay que empezar a mirar hacia otras fuentes para alimentar nuestros saberes que orienten la intervención en la organización. Pfeffer en el año 2000 decía que sería más benéfico para los estudiosos de la organización dedicar más tiempo a confrontar datos y fenómenos y menos a la fascinación por lo nuevo, lo elegante y lo... Y en el argot, en el lenguaje de marketing, y también eso se está contaminando en recursos humanos, los términos, los extranjerismos, los términos raros, los términos de moda son los que empiezan a alimentar los discursos. Y a veces no se hace una traducción al español, no se hace un análisis en nuestra cultura, en nuestro contexto. Entonces, a veces incluso utilizamos esos términos sin un conocimiento a fondo. Yo recuerdo en un encuentro de doctorados hace un par de años en el que asistí, había un estudiante de doctorado que estaba presentando su idea de tesis doctoral relacionada con el engagement, ¿sí? Y estaba traduciendo engagement como compromiso, ¿sí? Engagement es una palabra, hace parte de la literatura de la psicología positiva, se ha estudiado como variable, tiene soporte científico interesante el engagement, pero se sigue utilizando como término extranjero porque hasta el momento no hay una traducción al español que se le acerque. A veces no tenemos las palabras para reemplazarlas. En ese caso, en la literatura se ha dejado tal cual. Cuando yo discutía con este estudiante de doctorado que tenía que tener cuidado
es la traducción a compromiso, que ya había otra categoría, hay otra variable que se llama compromiso, que tiene todo un desarrollo teórico también interesante, los 3 niveles de compromiso, el compromiso normativo, etcétera, y hay instrumentos para evaluar el compromiso. Que engagement es un tipo, si lo vamos a traducir como compromiso, es un tipo de compromiso totalmente diferente, o sea, es una categoría, es una variable totalmente diferente a lo que conocemos tradicionalmente como compromiso. O sea, hay que tener mucho cuidado al hacer la traducción y lo ideal es, en ese caso sí sería mantener el término original de engagement. Entonces, esto de los términos, la fascinación por lo nuevo, los términos oscuros, los términos elegantes, hay que tener cuidado en su uso. Mirar evidentemente qué es lo que están significando, cuál es el trasfondo teórico, cuál es el sustento teórico que hay detrás de cada uno de esos términos. Bueno, mis estimados y mis estimadas amigos y amigas, quiero darles las gracias por su paciencia, por su atención en este espacio. Hemos llegado al final sobre estas reflexiones. Como decíamos al principio, como muy bien lo expresaba Carolina, esta es una invitación a una sensibilización, a una apertura mental para que empecemos a desarrollar unas intencionalidades dirigidas hacia la literatura científica, a soportar nuestras intervenciones basadas en la evidencia. Dejamos el espacio abierto por si hay alguna pregunta para entrar en este diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Juan Javier. Definitivamente es un tema de mucho interés y vi muchas personas en redes, en nuestro Facebook Live, que están participando. Y ahorita que usted lo mencionaba, yo decía, bueno, creo que todos en algún momento no hemos estado ajenos a eso que usted nos ha contado, porque entonces uno va a la librería una muy reconocida que hay en Cali, y uno va, y los libros que más se venden efectivamente son los que usted menciona, los 10 pasos del éxito, los 5 de tal, son los secretos mejor contados y los más vendidos. Entonces, creo que todos en algún momento hemos caído en esa pseudociencia, aún sin de pronto estar conscientes de haberlo hecho. Hay muchas personas que nos hablan acá sobre lo que usted comenta, y por ejemplo, hay una de las preguntas es, ¿se puede sancionar a los psicólogos que trabajan con pseudociencias y se presentan como psicólogos? Bueno, ¿Tiene eso usted? hace, sí, efectivamente. En la ley del psicólogo, la ley 1090, está claramente determinado que es importante hacer uso, que hay que tener mucho cuidado y no hay que utilizar metodologías, técnicas terapéuticas que apenas están en experimentación y que todavía están en experimentación, que no tienen una sólida validez científica. Eh, Eso ya hace parte del ámbito jurídico. Yo no soy abogado, pero sí en algún momento si observamos que un colega nuestro está haciendo intervenciones, tiene su título como psicólogo, está haciendo intervenciones que pueden ser nocivas para las personas. Voy a poner una exageración. Entonces está mezclando sus conocimientos psicológicos con una sesión de espiritismo, por ejemplo, ese tipo de cosas que rayan en lo extremo. No podría poner ese denuncio frente al Colegio Colombiano de Psicólogos y ya ellos se encargarán de hacer la investigación. Eh, hay una división, un departamento nuestro que se encarga de hacer esa investigación. Obviamente el colegio sanciona solamente a los psicólogos, o sea, no podemos en estos momentos desde el colegio entrar a sancionar a personas que no son psicólogos. Ya eso hace parte del ámbito jurídico. Si en algún momento alguien asume que es psicólogo o se está pregonando como psicólogo sin serlo, podría empezar a hacer un análisis, podría haber una sanción, pero eso, como sabemos, las leyes colombianas determinan un proceso para cada persona. Hay la presunción de inocencia, no se puede catalogar a nadie hasta tanto un juez de la República no haya dictaminado un delito en un determinado momento. Entonces, se podría manejar, pero como eso hace parte ya del ámbito jurídico. Perfecto, su respuesta creo que es más que clara. Y algo de lo que usted nos comentaba en su discurso, nos hablaba de algunos términos que bien lo usamos ya en nuestro diario, en las organizaciones, temas como el salario emocional. Usted nos comentaba sobre la zona de confort, hablaba de colaboradores, motivación, dinámicas, y siento que
Vuelvo y repito que caemos muchas veces en eso y hace parte de la pseudociencia, como bien lo mencionaba usted. Adicional, había uno de los participantes, precisamente alude a lo que usted menciona cuando habla de el prefijo neuro. Este participante, esta persona que nos está escuchando, decía que siempre este tipo de literatura tiene el prefijo neuro para muchas determinaciones neuro y un apellido. Entonces, creo que definitivamente lo que usted nos cuenta no está nada alejado de la realidad y es una realidad que vivimos, pero que no se puede volver del cotidiano. Sí, en ese sentido, lo neurológico ha tenido unos grandes avances. Claro, obviamente los desarrollos de las tecnologías como el TAC y otras tecnologías han permitido mirar adentro del cerebro, mirar conexiones neuronales. Ha habido unos experimentos interesantísimos sobre qué pasa en el cerebro, o sea, nos estamos acercando mucho al conocimiento del cerebro y lo neurológico tiene importantes aportes en todos los campos del saber humano. O sea, no hay que desconocer lo científico de lo neurológico. Pero también, como es algo de actualidad, es algo de moda, de eso se aprovechan los gurús y entonces a todo le ponen el prefijo neuro, ¿cierto? Y el neuromarketing, endoneuromarketing, sí, neurocoaching, bueno, todo lo empiezan a volver neuro como una forma de vender más. Efectivamente, así es. Por acá hay una pregunta donde realmente es una pregunta muy importante porque nos dice, ¿cómo sería posible para los docentes trazar un límite claro entre las creencias personales y lo que necesitan comunicar a los futuros profesionales para un ejercicio ético? Ay, qué pregunta tan difícil. Bastante. Muchas gracias por hacerla. Mire, el tema de las creencias personales, pues ha sido parte también de mi reflexión personal, porque como o sea, las creencias no son malas, hacen parte de la vida humana, ¿sí? Y cuando hablamos de creencias no debemos caer netamente en el ámbito de lo espiritual. Hay creencias de todo tipo, ¿no? Las creencias no son solamente creencias religiosas o espirituales, hay muchos tipos de creencias. Eso hace parte del proceso de maduración del ser humano. eh, si nos apoyáramos, por ejemplo, en Carlos Gustavo Jung, podríamos decir que es el proceso de individuación del ser humano, que es diferente de las tendencias sociológicas hoy en día, la individualización, y el marketing va mucho hacia allá. Uno hace una consulta en Internet y ya le empiezan a llegar al correo electrónico publicidad relacionada con la consulta que hizo, procesos individuales de marketing, individualizados de marketing. Pero en ese proceso de maduración de individuación del ser humano, cada uno debe ir haciendo una reflexión sobre sus propias creencias que son valiosas. Las creencias deben basarse en principios, en aspectos morales muy sólidos, en beneficio de la humanidad y en beneficio personal. No importa la creencia religiosa, espiritual que cada uno tenga, incluyendo las posturas eh, eh, ateas, que son válidas también, son parte de los sistemas de creencias del ser humano. Entonces, sin importar esas miradas, hay que mirar cómo las creencias deben, si se tienen sistemas de creencias, verdaderamente aporten en un determinado momento al beneficio y no al perjuicio de los demás, solamente en un beneficio propio. Eso en cuanto a los sistemas de creencias. Las creencias sí deben dejarse a un lado, por lo menos es parte de lo que yo he hecho. Yo tengo mis sistemas de creencias, tengo mi espiritualidad, mi forma de vivir mi espiritualidad de manera personal, pero no permito que eso contamine mis intervenciones basadas en lo científico. ¿Sí? Yo puedo tener algunas creencias personales, pero cuando voy a hacer intervenciones en una organización me apoyo fundamentalmente no en mis sistemas de creencias, no en la retórica que en algún momento yo pueda tener, sino lo que dice la literatura científica, el fundamento científico que se está teniendo allí para que sea un soporte teórico válido para la intervención que se está haciendo en un determinado momento en una organización. Muy, una respuesta muy concreta, pero creo que efectivamente sí tiene mucha tela por cortar ese punto. Había efectivamente una pregunta que inclusive me llamó la atención después de todo lo que usted nos comentó, pero es una pregunta que nos hacen y es si la psicología holística y la aromaterapia están validados científicamente. No,
No, la aromaterapia, la psicología holística, pues hace parte de un movimiento y tiene algunas intervenciones también, es una mirada, más que unas técnicas terapéuticas, es un modelo, es una mirada que integra otros saberes y hay algunas validaciones científicas en ese sentido. El tema de la aromaterapia, el problema con la aromaterapia es que más que psicológica hace parte del ámbito de la medicina, ¿no? El ámbito de las técnicas homeopáticas que producen algunos efectos. Sabemos que las esencias florales, la música, hablando de la musicoterapia, hablando de la aromaterapia, o sea, biológicamente y químicamente está comprobado, obviamente, que eso produce efectos en los neurotransmisores, produce efectos relajantes. Eso puede ser un soporte, puede ser una ayuda. O sea, como psicólogos, si en algún momento hemos hecho científicamente un curso importante de aromaterapia, de musicoterapia, podemos utilizarlo como apoyo, no como la técnica principal de que todos los problemas los vamos a resolver con aromaterapia o con musicoterapia. Lo mismo pasa con la mirada de los enfoques, el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo. Incluso hoy en día en la psicología basada en la evidencia se sabe que no todas las técnicas terapéuticas que han demostrado validez científica son aplicables a todos los casos, ¿sí? Incluso en algún momento si un terapeuta, me estoy metiendo aquí en el ámbito de la psicología clínica y de la salud y estamos en el campo de la psicología organizacional, pero si en algún momento uno está atendiendo a un paciente y ve que el modelo teórico, el enfoque en el que uno se mueve, es insuficiente y que necesita otra mirada, hay que remitir eso a un colega que tiene ese otro enfoque y que puede ser mucho más efectivo en un determinado momento. Y eso no nos debe llevar al miedo de que nos quedemos sin clientes porque igual vamos a empezar a intercambiar si él a su vez, o sea, como una comunidad que nos intercambiamos. Y los modelos teóricos en el ámbito de la psicología han demostrado que pueden ser efectivos en unos casos y en otros requiere otro tipo de modelos. Lo mismo pasa con estos enfoques de la aromaterapia, la musicoterapia. Eh, el año pasado, el año pasado tuve la oportunidad de dictar, me llamaron de una comunidad religiosa para que les dictara una conferencia acerca de la espiritualidad y la religiosidad como aporte a la salud mental. Y en la investigación que hice, hay investigaciones muy interesantes, validadas científicamente, del aporte de la religiosidad y la espiritualidad en la salud mental de las personas. Pero uno no puede pretender reemplazar los modelos psicoterapéuticos validados científicamente con creencias religiosas. O sea, no podemos reemplazarlo totalmente. Las recomendaciones que hacen los científicos que han estudiado estos aportes de estas otras terapias es que ellas siempre deben convertirse en un apoyo, un soporte y no convertirlo en la técnica terapéutica per se, en la técnica terapéutica ideal o en la única técnica terapéutica. Entonces uno puede, si en algún momento darle una esencia floral a una persona y que la huele, puede calmarlo en un determinado momento, puede ayudar a desestresarlo, pero eso no le va a curar su trastorno mental, es un apoyo, una ayuda en un determinado momento. Excelente, creo que eso nos delimita también o nos hace entender que como la diferencia entre si lo que yo hago es ético o si sale ya con lo que es realmente el estudio de la psicología, entonces creo que es una respuesta muy clara para no pensar que también todo se convierte en una pseudociencia. Y aquí hay una Además, pregunta que me... perdón, y en Sí, ese mismo sentido, es importante las personas que pronto se han acercado a estos modelos, buscar literatura científica donde se hayan validado estas intervenciones, ¿sí? Que no sea solamente que porque lo leyeron en cualquier sitio web, ¿cierto? Sino que vayan a literatura científica y vean investigaciones que se hayan hecho sobre el uso, sobre los efectos de la aromaterapia, musicoterapia, que siempre tengan soporte científico. entonces la clave está ahí, soporte científico para poder nuestras actuaciones. Y por último, aquí hay una pregunta que quisiera cerrar con esta, porque creo que también se convirtió en un tema, no sé si de moda, no sabría cómo catalogarlo, pero aparece el tema de las constelaciones familiares. Yo sé que estamos hablando hoy desde el campo de la psicología de las organizaciones y el trabajo, y que esto puede estar más alineado hacia la psicología en intervención clínica o de la salud, pero pues tiene mucha relación con el tema de la pseudociencia y aparece precisamente este tema de constelaciones familiares.
Hay una persona que nos pregunta si hay alguna sanción para psicólogos quienes apliquen constelaciones familiares. Bueno, ahí sí me declaro totalmente ignorante. Conozco el término, tengo una amiga psicóloga, pero no he conversado con ella al respecto. Oye, pues por sus ocupaciones y mis ocupaciones poco conversamos al respecto. Sé que ella está dedicada al tema de las constelaciones familiares. Yo conozco el término, pero no, nunca me he acercado a leerlo. Hay dos corrientes que sí las he revisado para mirarlas también, en qué momentos son pseudociencia y en qué momentos son, que es el tema de la inteligencia emocional y el tema de la programación neurolingüística. Allí sí me he acercado un poco, he revisado parte de la literatura, pero en el tema de las constelaciones familiares no. Me declaro totalmente ignorante, no podría opinar sobre algo que desconozco. eh, Tengo mis sistemas de creencias, son creencias nada más, son supuestos que yo tengo, que se apoyan también en estas miradas de las nuevas corrientes religiosas de la reencarnación. No sé, esos son mis supuestos porque no he leído si efectivamente tienen que ver con eso, que se juntan allí los grupos, las familias y todo eso, o que tiene que ver con la herencia, los procesos hereditarios de abuelos, bisabuelos, etcétera, y se va construyendo una constelación familiar. O sea, son todos supuestos míos porque, y no podría opinar al respecto porque lo desconozco completamente. Bueno, no, doctor, creo que todo lo que usted nos ha comentado el día de hoy es de gran relevancia. Esos puntos específicos y esa información que usted quiso transmitir ha sido muy clara. Le agradecemos mucho. No hay preguntas, así que empecemos a ahondar y que más preguntas. Entonces pensaría que hasta ahí, no sé si usted tenga alguna recomendación final, algo que nos quiera aportar o si hasta el momento eso. No, la invitación es a que utilicen el Colegio Colombiano de Psicólogos porque allí todos las personas que hacemos parte del colegio, no solamente la tarjeta profesional, sino además colegiarnos, empezamos a formar una comunidad muy bonita, muy linda de colaboración, de apoyo y sabemos que en algún determinado momento si uno tiene alguna duda, una intervención específica, no sabe por dónde, qué autores consultar, puede acudir al colegio y perfectamente cualquiera de la Junta, nuestra presidenta, cualquier persona puede ponerlo en contacto con la literatura, con el profesional que le puede orientar en un determinado momento. Entonces, usemos el psicólogo, fortalezcamos esta comunidad, que es una comunidad muy bonita y podemos beneficiarnos muchísimo y aportarle muchísimo también al desarrollo de la psicología con nuestros saberes y nuestros contactos. Bueno, definitivamente muchas gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias, doctor Juan Javier, por tan valiosa información. Los invitamos a que sigan participando activamente de estos eventos y, bueno, por supuesto que hagan parte también del Colegio Colombiano de Psicología y activen su colegiatura. Nuevamente, muchas gracias y que tengan todos una muy feliz noche.